ahora. Bien. Bueno, padre Walter Badalá, religioso del Instituto Miles Christi, que está en este momento en Villa Elisa, en La Plata. Y bueno, el tema que nos reúne acá era el tema de la ley natural y cómo esta dirige, ¿no? Pero debería dirigir en los aspectos también de la política para que sea con mucho mayor fruto eh, y esté bien dirigida, ¿no? Así que bueno, en este momento somos 9, más o menos, 8 o 9, así que podremos comenzar. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Bueno, más allá de los problemas técnicos que hemos tenido todos, ¿no? Porque tanto yo en Buenos Aires como ustedes por allá, bueno, es a nivel nacional, ¿no? Que están dando bastante mal la conexión. Pero bueno, finalmente lo pudimos solucionar. Lo que sí nos quedó reducido bastante el tiempo, así que ya de por sí era bastante cortito el tiempo. Y bueno, nos quedó un poquito más. En todo caso, bueno, después veremos el modo que cada uno lo pueda seguir profundizando. Yo la verdad que este tema lo vengo preparando hace tiempo porque en los cursos que da la congregación me interesaba, ¿no? Armar como una especie de curso o seminario un poco más profundo, de varias semanas o incluso meses, porque realmente el tema lo merita. Eh, Podría ser tranquilamente una asignatura anual, digamos, ¿no? Y como todo, digamos, uno lo puede reducir, ¿no? En el tiempo, compactarlo, pero realmente lo merita poderlo desarrollar con profundidad, sobre todo, bueno, en el ámbito de la política y de la acción social, muchísimo más, ¿no? Por lo que trataremos de ir viendo brevemente, aunque sea hoy, como sea un pantallazo, una introducción y que sirva para que se pueda profundizar un poco más. Entonces, un poco la temática de la conferencia de hoy es la ley natural, cómo es la clave de bóveda del orden social y político. Haciendo un poco de referencia al afiche, ¿no? Uno ve que en una construcción la clave de bóveda es una piedra que tiene una función primordial, ¿no? En un arco romano, que es lo que permite sustentar todo el conjunto y al mismo tiempo distribuye las fuerzas de un modo armónico para que eso que es un desafío a la ley de la gravedad pueda ser una realidad, ¿no? Que exista un arco que se sostenga por sí solo gracias a una piedra, a una roca que tiene la función de unificar todo el conjunto. Bueno, respecto del orden social, decíamos, y del orden político, lo que es la clave de bóveda, esa piedra que sostiene todo el conjunto, podríamos decir que es la ley natural en el orden social y político. La ley natural se podría abordar desde muchísimos lados, ¿no? En concreto, en esta sencilla conferencia breve, yo quería hacer referencia sobre todo a este documento, lo pueden conseguir en internet, pero también está bueno tenerlo en papel. Es La ley natural en búsqueda de una ética universal, una nueva mirada sobre la ley natural, es de la Comisión Teológica Internacional. Es un documento que tiene casi unos 15 años, desde 2006, es un documento muy importante. La comisión estuvo 3 años redactándola y es fruto, digamos, del trabajo de muchos teólogos y moralistas de la Iglesia Católica. Realmente es un documento de referencia, o tal vez el documento de referencia. Junto con Veritatis Splendor, que es una encíclica del Papa Juan Pablo II, tal vez es el documento contemporáneo de la Iglesia más importante, muy poco conocido y menos aún leído. Por eso verdaderamente vale la pena leerlo, meditarlo y poderlo profundizar más detenidamente.
Bien, tratemos entonces de hacer un pantallazo bastante rápido de este tema para detenernos en algunos puntos un poco más salientes. El documento consta de una introducción, 5 capítulos y una conclusión. Una introducción, 5 capítulos y una conclusión. ¿Y a qué apunta el documento? Como lo dice en el comienzo, es importante preguntarse si existen valores morales, objetivos y universales que le permitan al hombre poderse conducir de un modo objetivo, de un modo justo, en las relaciones personales e interpersonales, en las relaciones sociales. Ahora bien, un poco quería hablarles sobre este documento a raíz de un poco de la experiencia personal que he tenido en todo el debate en torno a la vida, especialmente a partir del año 2018, y a partir de ese debate generado que después continuó con la ideología de género, lamentablemente hoy se ha dado otra página negra en este combate por la vida porque la ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo. Muy triste también por la cantidad o por la diferencia en la votación, ¿no? La cantidad de legisladores que votaron a favor de esta incorporación de Buenos Aires al protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. Fueron 50 a favor o 50 verdes contra solamente 7 celestes. Bueno, en torno a todo este debate surgen muchos otros debates secundarios y surgen también un montón de inquietudes de qué está bien, de qué está mal. Ciertamente cuando uno debate el aborto, prácticamente estamos en el nivel de los primeros principios de la moral, ¿no? Sería como debatir si dos líneas paralelas se cruzan, o sería como debatir si la Tierra es redonda o si es plana, desde el punto de vista científico o astronómico. Estamos realmente a un nivel muy básico. Pero después de eso, no se termina el orden social o político en el aborto, sino que se extiende a una infinidad de campos. Si está bien la adopción de niños de parte de parejas homosexuales, si el Estado tiene que equiparar una unión homosexual al matrimonio entre un hombre y una mujer, si está bien y es lícita la donación de órganos, y así se pueden extender a todo. Por ejemplo, si es lícito o no la expropiación de una empresa, si es lícito o no un empréstito internacional, cómo tienen que ser también las relaciones entre los pueblos, también hasta qué punto el Estado tiene que respetar el principio de subsidiariedad de las demás empresas. También, por ejemplo, qué lugar ocupa la educación y la libertad de educación de acuerdo a las convicciones de los padres. Estoy poniendo todos temas muy candentes, ¿no? El tema de Vicentín respecto a una expropiación de la empresa por parte del Estado. Estoy poniendo el caso de FASTA respecto de que quieren obligarla a que renuncien a su ideario educativo. Estoy hablando también de este otro proyecto de vientres sustitutos para que se engendre como una especie de alquiler, el vientre de la madre. O sea, todas estas cuestiones, si uno tiene claro la doctrina de la ley natural, uno puede resolverlos sin equivocarse. Porque lamentablemente en política uno muchas veces asiste a que el que está en contra del aborto está a favor del matrimonio homosexual, o el que está en contra del aborto está a favor de la fecundación in vitro, o
el que está en contra del aborto está a favor del reconocimiento por parte del Estado del Día del Orgullo Gay. Y si uno fuese coherente, y si uno siempre sumara 2 más 2, 4 en su lógica personal, si a una cosa le dice que no, también a las otras le va a decir que no, pero como si fuese una derivación más de los principios geométricos o matemáticos. Bueno, eso es lo que permite una adecuada comprensión de la ley natural. Poder con mucha tranquilidad abordar cualquier desafío de la bioética, de la educación, de las relaciones interpersonales, de las relaciones internacionales, de la economía, de la cultura, de la defensa, de la autodefensa, de la soberanía. Uno puede abordar cualquier problemática con la tranquilidad de que la ley natural nos va a dar los principios rectores para una solución. Uno puede estar muy tranquilo, muy tranquilo, porque la ley natural nos va a dar las claves para poderlo resolver sin equivocarnos. ¿Por qué? Porque como es un principio rector básico, primario, cuando uno le aplica el raciocinio, lo va desenvolviendo a ese principio como un ovillo y va sacando más conclusiones. Y siempre en la misma línea de coherencia. Siempre en la misma línea de coherencia. En primer lugar, entonces, después de esta sencilla introducción, el primer capítulo del documento de la ley natural, ¿no? Una nueva mirada sobre la ley natural, el primer capítulo se dirige a las convergencias. Entonces, el documento nos va a decir cómo en la historia de la humanidad existe un patrimonio común. Ese patrimonio común está presente en las grandes tradiciones sapienciales y religiosas de la humanidad. Y entonces el documento va mostrando cómo en las grandes tradiciones sapienciales o religiosas que tiene la humanidad, y habla de las grandes tradiciones chinas, del Medio Oriente, ¿no? El hinduismo, el budismo, la civilización china, las enseñanzas de Confucio, y también pasando por las grandes tradiciones africanas, hay un patrimonio de base común, ¿no? Entonces el documento va citando, de acuerdo a estas grandes tradiciones, también se incluye el Islam, son unas 5 o 6 grandes tradiciones de la humanidad. En estas grandes tradiciones sapienciales de sabiduría o religiosas, hay una base común. Y esa base común se puede resumir en un gran principio que es la regla de oro del obrar moral del hombre. Esa regla de oro del obrar moral es: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. No hagas a nadie lo que no te agrada que te hagan a ti. Esa es la regla de oro de la moral, que de un modo o de otro está presente este patrimonio en estas grandes tradiciones sapienciales y religiosas, y el documento, citando las fuentes, lo pone de manifiesto, lo resalta. Después de mostrar que este principio, de un modo o de otro, está presente en estas grandes tradiciones, el documento se va a ir concentrando más en las raíces greco-romanas de lo que entendemos por ley natural. ¿Por qué? Porque son más cercanas y son más afines a lo que después va a ser el occidente cristiano, de la cual tradición nosotros somos parte. Nosotros no somos parte de la gran tradición hindú o budista, islámica o africana. Nosotros somos parte de la gran tradición occidental y cristiana, católica. Entonces el documento va a decir que
Esta ley natural, lógicamente, está presente en las fuentes greco-romanas. Greco-romanas. Respecto de Grecia, en primer lugar va a hablar cómo en el mundo clásico griego, una figura que resalta muchísimo es la de Antígonas, cómo ella va a apelar a leyes no escritas e inmutables, ¿no? Para realizar un oficio piadoso que es el de sepultar con dignidad a los seres queridos difuntos. Está prohibido realizar eso, ella lo va a realizar igual y va a desobedecer a una ley. ¿Por qué? Porque lo que ella está obedeciendo es una ley que no está escrita y que es inmutable, que no puede cambiar. La misma línea va a continuar Platón y Aristóteles. Y además, después, el estoicismo, ya pasándonos a Roma, ¿no? A la cultura romana, el estoicismo también va a decir que la ley natural es lo que responde al sentido psicobiológico de la vida humana. Por ejemplo, Cicerón va a decir, la razón suprema insertada en la naturaleza que nos manda lo que hay que hacer o que nos prohíbe lo contrario, eso es la ley natural. Eso es la ley natural. Es una ley que está escrita en nuestra naturaleza de seres humanos y nos va marcando lo que tenemos que hacer o nos prohíbe aquello que debemos evitar. Una vez entonces que hemos hablado de las grandes tradiciones de la humanidad de tiempo inmemorial, una vez que hemos hablado de las raíces grecorromanas, también de este patrimonio moral común al hombre, el documento también se va a sumergir en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, lógicamente, se pueden dividir en dos grandes partes, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, sobre todo, tenemos que resaltar los preceptos de los 10 mandamientos. Los preceptos de los 10 mandamientos. En esos preceptos de los 10 mandamientos también sumamos la regla de oro que le decía, no hagas a nadie lo que no te agrada que te hagan a ti. Este precepto, que es negativo, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, Jesús también lo va a retomar. Y Jesús va a decir, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Jesús lo va a decir de un modo positivo. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, ustedes háganlo por ellos. Siguiendo con el Nuevo Testamento, San Pablo va a hacer referencia explícita a la ley natural. En la carta a los romanos particularmente. Dice, todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos, es decir, ante los paganos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Es decir, los atributos de Dios, que es invisible, se hace visible a la inteligencia del hombre por medio de las obras de Dios en la creación. Eso dice San Pablo. Y más adelante, en el segundo capítulo de la Carta a los Romanos, San Pablo dice claramente, cuando los paganos que no tienen la ley con mayúscula, es decir, los paganos que no tienen el Antiguo Testamento, los paganos que no tienen los escritos de Moisés, guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la ley natural. Aunque no tengan la ley, es decir, el Antiguo Testamento, ellos son ley para sí mismos, dice San Pablo. Y demuestran que lo que ordena la ley, es decir, lo que ordena Moisés, está inscrito en sus corazones, dice.
De este modo lo prueba el testimonio de su conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa. Es decir, hablando a los cristianos de Roma, que es su carta más importante, él dice, bueno, muy bien, los judíos tenían los 10 mandamientos que les enseñaban qué tenían que hacer y qué cosas no tenían que hacer. Los que no eran judíos, igualmente, sabían también qué estaba bien y qué estaba mal, no porque tuvieran la Biblia, porque no la tenían, pero tenían la conciencia. Y en la conciencia y en el corazón, Dios va insinuando, va inspirando, va mostrando qué cosas están bien y qué cosas están mal. Bueno, esta tradición de la ley natural, ¿no?, que está en la naturaleza, como dice San Pablo, que está en la Biblia del Antiguo Testamento, que está en los sabios de Grecia, de Roma y también del mundo antiguo, esta ley natural, esta doctrina, esta intuición, se va a seguir desarrollando en el cristianismo, en el occidente cristiano, ¿no? Inmediatamente después de Jesús y de la primera generación apostólica, de los apóstoles, ¿qué viene después? Como un gran momento cultural, intelectual y de reflexión. Es la era de los santos padres de la Iglesia. Entonces, los santos padres de la Iglesia van a continuar reflexionando sobre la ley natural, la ley natural moral. Y San Agustín va a decir, la ley eterna es la razón divina o la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. La ley natural está incluida en el ámbito de una historia de la salvación que va a llevar a distinguir distintos estados. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la ley natural, esa ley natural aplicado al hombre incluye distinguir entre la naturaleza en estado original, la naturaleza caída después del pecado de Adán y Eva, y lo que significa la ley natural con la naturaleza restaurada, que es después de la obra de redención que realizó Jesucristo. Después de los santos padres va a llegar el momento de mayor esplendor de la reflexión en torno a la ley natural, que es la época de la Edad Media, sobre todo el siglo XIII, que es el gran siglo de los escolásticos, donde se van a destacar sobre todo San Buenaventura, cuya fiesta fue ayer, Santo Tomás de Aquino. De hecho, el libro en un momento va a decir que tanto el documento como la Iglesia en su magisterio habitual siempre han presentado de un modo oficial la doctrina de la ley natural bajo la luz y bajo la presentación que realiza Santo Tomás de Aquino. Muy bien, entonces, en la Edad Media, en este momento de esplendor de la Edad Media, podemos decir que ellos van a darle 4 notas a la ley natural. En primer lugar, la nota es una síntesis, porque van a asumir toda la reflexión anterior respecto de la ley natural moral. Esa reflexión que van a asumir como una especie de síntesis es la reflexión de los griegos, de los romanos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los santos padres. Esos 5 elementos, los teólogos medievales lo van a resumir en una admirable síntesis. La segunda característica de estas 4 de la ley natural en la doctrina de la Edad Media es que se entiende por ley natural una participación de la criatura racional en la ley divina eterna. Entonces, la ley natural
va a ser la participación del hombre de un modo consciente y libre en los designios de la providencia. Entonces, acá hay que seguir esta sucesión de razonamientos que son muy iluminadores. Dios gobierna el universo que creó. Dios lo gobierna a través de su divina providencia. Y en su divina providencia, al universo que creó, le puso leyes. Y esas leyes son las leyes eternas, o dicho en singular, es la ley eterna. La ley eterna es la divina providencia con la cual Dios gobierna el universo. Esa divina providencia con la cual Dios gobierna el universo completo tiene características especiales para los seres racionales. Porque la ley eterna, con la ley eterna Dios gobierna los planetas, las galaxias, los soles, gobierna a los seres inanimados y los seres animados, vegetales y animales. Pero dentro de esos seres animados están los racionales, que son los seres humanos. Y para los seres humanos, la ley eterna toma la forma de la ley natural moral. Entonces, es como que la ley eterna es muy grande y la ley moral natural es la parte de la ley eterna que cae bajo el hombre. O sea, el hombre está gobernado por estas leyes. ¿Por qué? Porque como el hombre es racional, el hombre conscientemente la cumple o la desobedece. En cambio, los planetas no pueden desobedecer las leyes de la gravedad y los vegetales no pueden desobedecer las leyes del crecimiento y los animales no pueden desobedecer las leyes de su instinto, porque necesariamente los planetas, los vegetales y los animales van a cumplir esas leyes. En cambio, el hombre es el único ser que posee un tipo de ley que para cumplirla depende de su libre voluntad. Depende de su libre voluntad. Y ahí justamente radica el mérito que tiene el hombre en cumplirla y el desmérito o causa de castigo cuando lo que Dios le marca o le manda decide no cumplirlo. La tercera característica de la ley moral natural en la Edad Media, y que va a perdurar hasta nuestros días, es que va a considerar al orden político y al orden ético y moral como un orden racional, es decir, es capaz de ser penetrado por la inteligencia. Cómo el hombre tiene que comportarse y cómo el hombre tiene que ordenar la polis, es decir, la ciudad. Y al mismo tiempo que dice que en el obrar moral del hombre y en el obrar político del hombre se puede ver que hay una racionalidad, al mismo tiempo va a distinguir que ese orden político y social es distinto del orden religioso. Esto es algo muy característico de Santo Tomás de Aquino, que es distinguir sin separar. Una cosa es el orden político y social, una cosa es el orden religioso y de la fe. Y sin embargo, los puedo distinguir, pero en el hombre están unidos. Porque el hombre es un ser religioso, pero el hombre también es un ser político y el hombre es un ser moral. Entonces el hombre tiene que ir integrando armoniosamente estas distintas dimensiones. Y la cuarta característica de la ley natural es que la ley natural constituye un punto de referencia a la luz de la cual se van a evaluar como legítimas ciertas leyes positivas o ciertas costumbres particulares. Es decir, es a la luz de la ley natural, es decir, es a la luz de esa ley que Dios
cuando creó al hombre, depositó en su corazón, a la luz de esa ley que funciona como un metro patrón, yo voy a poder discernir si esta ley concreta o esta costumbre concreta del hombre o de los pueblos es de acuerdo al designio de Dios o no. Investigando la ley natural. Habría mucho para decir aquí, digamos, cómo fue evolucionando esta concepción y cómo también cayó en una decadencia en la Baja Edad Media, y esa decadencia va a provocar una ruptura en lo que se entendía naturalmente por la ley moral del hombre. Por un lado nos quedan pocos minutos y por otro lado también quería dar un tiempo a las preguntas. Por eso, bueno, voy a tratar de introducirme en el capítulo 2. Les contaba que había 5 capítulos y una conclusión. Así en estos pocos minutos no podemos abarcar todo, pero bueno, que quede ¿sí? una idea, aunque sea básica, para que después se pueda profundizar el tema. En el capítulo 2, el documento va a tratar de ir percibiendo cómo el hombre es capaz de captar estos valores fundamentales, universales y objetivos que afectan a todos los hombres. Son valores universales para todos, son objetivos, están en base a la realidad de las cosas, no a lo que percibe el sujeto o a lo que entiende el sujeto, son permanentes, no van cambiando con las distintas etapas de la historia de la humanidad, y verdaderamente el hombre las tiene que reconocer como valores para a partir de esos valores poder regimentar la vida en sociedad y la vida política. Entonces, el documento va a partir de lo siguiente. Así como el hombre es racional porque posee inteligencia y posee voluntad, en el orden racional, el primer pensamiento que tiene en el intelecto es el principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo sentido. Es el principio básico para cualquier razonamiento. Y eso es algo innato. No es que el hombre lo va a adquirir con la cultura, con la educación o con los años. Eso es parte de su naturaleza racional. ¿No? Captar el principio de no contradicción. El hombre que sea de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier idioma, es el principio básico de su raciocinio. Bueno, paralelamente a este raciocinio del intelecto, existe también otro raciocinio análogo o similar del intelecto práctico, que es del orden moral. Así como existe el principio de no contradicción, existe el primer principio en el ámbito del obrar, que es hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Ese principio está también marcado como en el ADN del ser humano. Todos nacemos con esa inclinación en nuestro corazón. La inclinación a hacer el bien y a evitar el mal. Estamos hablando de los primeros principios súper generales. Después esto se va particularizando hasta el punto que uno puede llegar a descubrir si está bien donar un órgano o si está bien la fecundación in vitro, ¿no? Con muchísimos razonamientos ulteriores. Pero todo surge de aquí, del primer razonamiento. Ese primer razonamiento me va a ir llevando a otros que también son básicos y son muy primarios. Y esos razonamientos bien básicos, tres, es la inclinación
a la preservación de la propia vida, la inclinación a preservar la propia especie, y después una inclinación que es específica del ser humano, por ser racional, que es la inclinación a vivir en sociedad y a relacionarse con el ser absoluto que le dio el ser, que lo creó, que le dio la creación, que le dio el ser. Esas son las tres inclinaciones más básicas del ser humano. La tendencia a preservar su propio ser, la tendencia a preservar la propia especie y la tendencia a vivir en sociedad, que es un modo de relacionarse, y ese modo de relacionarse incluye al absoluto, incluye a Dios que lo creó. Fíjense que ya a partir de estas tres inclinaciones, a partir de estas tres inclinaciones, ya podemos ir sacando un montón de derivaciones. ¿Por qué? Porque la inclinación a preservar el propio ser incluye que el hombre va a tener una tendencia, la integridad de su vida y de su cuerpo. Lo podemos relacionar ya, por ejemplo, con la licitud o no del suicidio. La subsistencia a su integridad total. También lo podemos ver sobre la licitud o no de donar un órgano en vida o de automutilarse. También lo podemos ver, lo vemos ahí las derivaciones, que el hombre también necesita lo necesario, por lo tanto, en la alimentación, en el vestido, en la vivienda y en el trabajo para sustentarse en su ser. Y acá se van a derivar un montón de principios también de doctrina social de la Iglesia, ¿no? El derecho a una vivienda digna, a un trabajo adecuado, ¿no?, a la alimentación, el vestido, etc. La segunda inclinación hace referencia a la permanencia de la propia especie, ¿no? Y entonces de aquí, ¿qué se va a derivar, por ejemplo? La inclinación a engendrar hijos, por lo tanto es una finalidad propia del matrimonio, engendrarlos, no evitarlos. Y una vez que uno los engendra, los tiene que cuidar. Y cuidar incluye educarlos. Y educarlos incluye el respeto por la de los progenitores a educarlos. También esta inclinación, lógicamente, lleva a que la inclinación se da entre un hombre y una mujer para preservar la especie, no entre dos hombres o dos mujeres. Acá también se ven las derivaciones del matrimonio homosexual. De aquí también se deriva la necesidad de la fidelidad recíproca para la educación integral de esa familia. Por lo tanto, la estabilidad del matrimonio. Es decir, ya se ve que estos son valores que hay que perseguir y que socialmente tienen que ser reconocidos. Si queremos hacer referencia a la tercera inclinación, ya como para ir terminando, la tercera inclinación hace referencia a que el ser humano, el hombre, en la creación de Dios, es un ser espiritual. Es una característica que no comparte ni con el Sol, ni con Mercurio, ni con la Luna, ni con los vegetales, ni tampoco con los demás mamíferos, con los demás animales. El hombre es un animal, pero es un animal racional. El hombre es un animal espiritual. Por lo tanto, el hombre se desarrolla en el tiempo también desde el punto de vista espiritual. Y ese desarrollarse significa superar los propios límites. Y esa superación de los propios límites no lo hace a través de la vida instintiva. Lo hace en relación con otros seres racionales como él. Y esta superación de esos propios límites con los cuales nace, lo va a llevar justamente a ese deseo de alcanzar la madurez y la felicidad. Características que son también propias de un ser racional, la madurez racional y la felicidad. Entonces, este carácter relacional del hombre se expresa justamente en esa tendencia a vivir en una sociedad que posea un orden.
Esa sociedad es la ciudad en la cual el hombre está llamado a vivir desde tiempo inmemorial. El hombre de las cavernas, si alguna vez existió el hombre de las cavernas, vivía en sociedad también, porque tiene necesidad del otro. Y esta necesidad que tiene del otro, de relacionarse, también es una necesidad con el otro con mayúscula. ¿Por qué? Porque esa relación que necesita sobre todo también es con el Dios que lo creó. Por eso, justamente, la ley moral natural es una participación de la ley eterna. Y esa ley eterna es la ley que el ser absoluto puso en el universo cuando lo creó. Por eso, la ley natural, que rige el orden social y que rige el orden político, desde el comienzo y por definición, tiene que estar abierto a la trascendencia. O sea que uno, en el ámbito de la acción social y en el ámbito de la acción política, que se remita a legislar según la ley natural, ya está suponiendo que existe una ley más grande, que es la ley eterna, y esa ley más grande incluye un legislador todopoderoso y todo sabio, que es Dios. Pero que al ser racional, que somos nosotros los hombres, le dio libertad para que se autodetermine libremente a adherir a esa ley o a rechazarla. Si la adhiere, va a merecer un premio, individual y socialmente. Si la rechaza, va a merecer un castigo individual y colectivamente. Por eso, ese dicho famoso tiene mucho de verdad. Dios es persona divina, perdona siempre. El hombre es una persona humana, perdona a veces. La naturaleza no es persona, no perdona nunca. Por eso, la transgresión reiterada y sistemática a las leyes naturales acarrea no solamente el Dios, sino acarrea el castigo directo de haber infringido una ley que existe en la realidad. Bueno, no quisiera extenderme más porque bueno, ya nos hemos pasado unos minutos. Como les digo, el tema da para mucho más, ¿no? Nos falta todo el capítulo 3, todo el capítulo 4, todo el capítulo 5, cómo después se va particularizando, ¿no? La ley moral natural en cuestiones mucho más concretas del ámbito social y del ámbito político. De la ley natural, después se podría hablar probablemente en el ámbito del orden de la polis, se podría hablar de cómo de la ley natural uno pasa a lo que se entiende por derecho natural, ¿no? Y cómo del derecho natural uno finalmente puede pasar al derecho positivo, que es propiamente el que cae bajo la égida de los legisladores. Así es entonces como, si uno quisiera armonizar todo, está la ley eterna, cuyo legislador es Dios. De esa ley eterna grande hay una particularidad que es la ley natural, que tradicionalmente se entiende por ley natural, de esa ley eterna la que afecta al ser humano. De esa ley natural, cuando pasa del hombre a la sociedad, eso se va a transformar en el derecho natural, porque el derecho regula las relaciones entre las personas y cuando son de acuerdo a la ley natural se transforma en un derecho natural. Y ese derecho natural, que también es genérico y amplio y universal, hay que particularizarlo. Y uno lo particulariza a través de las leyes positivas, pero que las leyes positivas no pueden estar desvinculadas del derecho natural. El derecho positivo, es decir, el derecho que el hombre vota por consenso, por mayoría o por como sea, ese derecho positivo tiene que estar de acuerdo al derecho natural, porque el derecho natural se desprende de la ley natural y la ley natural
es una participación de la ley eterna que Dios ha dado en el mundo, en el universo. Bueno, hasta aquí entonces esta sencilla introducción o panorama. No sé, Julio, si vos me estás escuchando y si suelen hacer preguntas, no sé cómo lo suelen manejar. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, padre. Siempre que con gustito quiero escuchar más. Así que bueno, nos comprometemos a pasar este material a través de PDF, si podemos conseguirlo, o de libros, para que todos los delegados puedan leer sobre este tema y formarse un poco más y orientarse bien hacia a todo lo que dijo usted sobre la coherencia, especialmente en el momento de legislar. No sé si hay alguna pregunta, lo pueden hacer a través de los mensajes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta, basada en el desarrollo que hizo de la ley natural, después del derecho natural, es cómo se puede argumentar, o tal vez yo no lo definí, no presté demasiada atención en ese aspecto, cómo podemos argumentar que es necesariamente útil para el hombre, porque si, por ejemplo, uno lo argumenta todo esto, la ley natural, el derecho natural, no sé si se me entiende la pregunta. Sí, o sea, un poco el documento ¿Por se qué es estructura, necesario? sí, desde el comienzo el documento un poco apunta a que la humanidad está extendida obviamente por todo el mundo, hay distintas tradiciones sapienciales y religiosas, es decir, no puede haber una unidad estrictamente religiosa porque en el mundo hay muchas religiones y cada religión también tiene una sabiduría, si se quiere, filosófica particular, con bueno, distintas implicancias, etcétera. Pero el documento apunta a que si uno lo razona un poco, por más que el hombre es de distintas razas, distintas culturas, hasta incluso distintas religiones, lo que sí podemos decir es que hay una unidad en la raza humana. O sea, todos somos hombres. Y en ese sentido se basa la igualdad de todos. ¿Por qué somos iguales? Porque pertenecemos a la misma raza. Así como todas las jirafas son iguales, todos los elefantes son iguales, todos los rinocerontes son iguales, todos los hombres somos iguales. Por lo tanto, si somos iguales, tenemos que tener un chasis común. Tiene que haber un fondo común. Entonces, ese fondo común, como somos hombres, también afecta el comportamiento. Y nuestro comportamiento en nuestra raza no es comportamiento instintivo de todas las jirafas que actúan igual o todos los rinocerontes que actúan igual. Nosotros nos damos cuenta que por un lado no podemos no actuar iguales, porque no tenemos un comportamiento instintivo, sino que tenemos un comportamiento racional. Pero en ese comportamiento racional que es libre, ¿por qué libremente unos están a favor del aborto y otros no? ¿Por qué unos libremente están a favor del matrimonio igualitario y otros no? ¿Por qué? Porque tiene que haber, como hay un fondo común que nos hace de la misma raza, también explorando y reflexionando y observando, vemos que hay un fondo común moral. Así como hay un ADN en nuestros genes, hay un ADN moral, es decir, hay una base común en el comportamiento de los hombres. Y eso por observación. Uno puede ver que en las grandes tradiciones orientales, del Medio Oriente, de África y del Occidente, uno ve que siempre se ha reconocido que el hombre está llamado a buscar el bien y a evitar el mal. Y entonces por eso el documento va demostrando que en las grandes tradiciones hay un patrimonio común. Se condena el robo, se condena la mentira, se alaba la honestidad,
se alaban los comportamientos heroicos de los próceres o de los iniciadores de cada tradición, es decir, hay un patrimonio común de los hombres. Entonces, ese patrimonio hay que resaltarlo y ver en qué cosas podemos coincidir. Porque si todos coincidimos que está mal robar, todos coincidimos que está mal mentir, todos alabamos los actos heroicos, seamos de la cultura que seamos, bueno, vayamos en esa línea para ponernos de acuerdo qué está bien y qué está mal. Es un poco, digamos, por eso es tan importante la argumentación. Sí. Para agregar, me refería a la cuestión de que por ahí los grupos, estos extremistas, abortistas, por así decirlo, y toda la progresía en general, no se quiere regir por la ley natural. Por ejemplo, ellos lo van a decir, no, eso es algo doctrinario de ustedes. Claro, claro, no, sí, entiendo. Si no, no estaríamos, digamos, lamentablemente, no estaríamos en la situación que estamos, ¿no? No estaríamos en la situación que estamos. El tema es que, como dice el documento, siempre una cosa fundamental es partir de la buena voluntad. O sea, hay que partir de la buena voluntad. Y la buena voluntad significa el deseo de buscar la verdad, ¿no? Ese es el deseo de buscar la verdad. Y precisamente como directamente hablando no se puede buscar una unidad confesional, porque imagínate que si entre los católicos hay unidad en lo que pensamos, ¿no? Si ni siquiera entre los católicos hay unidad, imagínate entre todos los cristianos, imagínate entre todos los seres humanos del planeta Tierra. Entonces, lo que apunta el documento es, suponiendo la buena voluntad, que es la honestidad intelectual, bueno, con honestidad intelectual, tratar de buscar un lenguaje común, eso es lo que es el documento también, buscar un lenguaje común en el cual nos podamos poner de acuerdo en lo que es conforme a la dignidad de la persona y lo que es contrario a la dignidad de la persona. Entonces, una cosa importante que dice el documento es que en 1948 la ONU hizo la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Esos derechos universales del hombre, esa declaración, está hecha en base a principios cristianos y católicos. De hecho, hay un filósofo católico muy importante que fue consultado. Pero lo interesante es que hasta ese momento había este consenso más universal de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al punto, una cosa muy interesante es que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se dice que esos derechos fueron votados o fueron sancionados, sino que fueron declarados. Al ser declarados, ¿qué significa? Que son preexistentes a toda legislación. Y si esos derechos universales son declarados, es porque son preexistentes en la naturaleza humana. Si uno prestara atención justamente a las palabras, uno se daría cuenta lo importante que son. ¿Por qué? Porque son derechos declarados, no legislados. Es decir, la ONU en 1948 estaba reconociendo a nivel mundial de que esos derechos son un patrimonio que están inscriptos en la raza humana. ¿Por qué? Porque hay una unidad de género humano. Somos todos seres humanos. Que lógicamente en nuestra tradición cristiana católica, eso además de esta implicancia moral, antropológica, etc., coincide perfectamente con la revelación bíblica, porque somos una misma raza, porque descendemos de Adán y Eva, ¿no? Para nosotros eso está clarísimo. Pero más allá de esa revelación bíblica, estas observaciones antropológicas y esta unidad de la raza, además porque nos podemos mezclar, somos mestizos, etc., muestra de que hay una base común. Entonces, ese es el esfuerzo que uno hace racionalmente, obviamente, para tratar de ponerse de acuerdo con gente que está oscurecida por el pecado, por prejuicios, por ideologías, por intereses ocultos. Todo esto que yo estoy diciendo ahora lo dice el documento. La captación de la ley natural está oscurecida por ideologías, por intereses, por el pecado de las personas. Todo esto lo dice el documento. O sea, eso también es una realidad. Por eso también, si en 1948 estaba prohibido en casi todos los países el aborto y hoy en día está aprobado en la mayoría, es porque
estamos asistiendo a un oscurecimiento moral de la humanidad. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es volver a esa fuente inmemorial de la humanidad. Por eso, fíjate que respecto del aborto, tanto los musulmanes practicantes, como los judíos practicantes, como los protestantes practicantes, como los católicos practicantes, estamos a favor de la vida. ¿Por qué? Porque más allá de que después en un montón de cosas religiosas nos diversificamos, un fondo común que reconocemos, la importancia de la vida humana. Y fíjate que, de acuerdo a lo que es el documento, en África, que parte de su tradición ancestral es el respeto por la vida, ¿no? El duelo entre la vida y la muerte, así lo viven las tradiciones africanas. Por eso en África, digamos, también está tan viva la lucha contra el aborto, porque ellos lo tienen como algo muy propio, ¿no? La subsistencia contra la naturaleza, ¿no? Que es hostil, que la selva, que esto, lo que otro, eso se representa o se plasma en una cultura que defiende muchísimo la vida, ¿no? Bueno, un poco a eso apunta el documento con un esfuerzo racional, pero también con un realismo, de que uno tiene que enfrentarse a todos estos poderes ocultos, ¿no? Eso es una realidad. El tema es que, como dice también San Pablo, ¿no? Saber dar razones de lo que creemos, y entonces lo que nos permite la ley natural es poder sumar siempre 2 más 2, 4. Y cuando yo tengo una matemática que 2 más 2, 4, yo puedo hacer cualquier cálculo matemático, de geometría, astronómico, y siempre me va a cerrar. Ahora las ideologías, las que sean, a veces suman 2 más 2, 4, a veces suman 2 más 2, 5, a veces suman 2 más 2, 3. Entonces, no es armónico ni coherente lo que ellos proponen. Y por lo tanto, muchas veces no pueden defender lo que creen, no pueden defender sus razonamientos, y por eso atacan, por eso recurren a sofismas, por eso se van por las ramas, porque pierden esa lógica interna que tenemos nosotros gracias a la ley natural. Y también profundizando la ley natural, nos permite también llegar a ponernos de acuerdo nosotros, digamos que somos celestes o que estamos de este lado de la grieta, cuestiones que no son tan evidentes como el aborto, pero que también tendríamos que estar de acuerdo, ¿no? Respecto a lo que es el matrimonio, respecto a lo que es la educación de los hijos, y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Bien, no sé si... Muchas gracias, padre. ¿Alguna otra Bien. pregunta? Gracias a las acotaciones que se hicieron en los mensajes. Bueno. Estaría bueno para una segunda charla, sí. Siempre Bueno, nos comprometemos entonces a pasar el material y en algún momento alguna charlita que el padre pueda dar, tenga tiempo, para ir desarrollando un poco más el tema, y como siempre queda bueno, la posibilidad abierta de cuando usted pueda darnos una segunda Sí, charla. perfecto. Como les digo, yo realmente este tema lo estoy preparando para poder hacer un pequeño curso. Nosotros en nuestra congregación, digamos, bueno, también abordamos temas formativos de historia, filosofía, teología, y bueno, cuando lo pueda concretar, bueno, será también, digamos, desde un punto de vista abierto para todos, capaz que no de un punto de vista así exclusivamente político, porque como les digo, es un tema, para mí es muy importante. Para mí aquí está la clave, digamos, de nuestra lucha actual. Más allá del documento, ¿no? Que les recuerdo es contemporáneo y me parece que lo más completo en su tipo, me parece que da las respuestas esenciales, ¿no? Después habla un poco también de los principios de la doctrina social de la Iglesia, porque todo se deriva de la ley natural, ¿no? Toda la doctrina social de la Iglesia, que tiene que inspirar la acción social y la acción política, como dice el documento también, que el magisterio de la Iglesia lo va a desarrollar muchísimo más a partir de León XIII, en ese momento, ante los desafíos de la Segunda Revolución Industrial, después va a continuar con Pío XI, después con Juan XXIII, en la década del 60, tan agitada, después Juan Pablo II le va a dar un gran sustrato teórico en Veritas Splendor. Bueno, este documento es como, digamos, la clave de todo eso, y bueno, con todos los desafíos éticos actuales, ¿no? De lo que es la gran agenda de la ideología de género. O sea,
La ideología de género es la gran enemiga de la ley natural, porque la ideología de género, con todas las cosas que propone, transhumanismo, la educación, la ESI, matrimonio gay, el aborto, alquiler de vientre, todo eso es un gran combo que va contra la ley natural. Y bueno, eso, digamos, me parece que es uno de los puntos clave, ¿no? Para el que quiere hacer la acción social, la acción política, y quiere dar realmente los fundamentos y también no confundirse, ¿no? No confundirse. A mí me ha tocado, digamos, el debate en el debate del aborto, estar con legisladores celestes que estaban en contra del aborto y estaban a favor del matrimonio homosexual. Bueno, eso no se puede, digamos. Si justamente estoy sumando 2 más 2, 4 siempre, de acuerdo a la ley natural, está tan mal una cosa como la otra. Capaz que una es más alevosa o más evidente, están mal las dos. Bueno, y así digamos respecto también, por ejemplo, una cosa para mostrar con coherencia, ¿no? Esta diputada Donda, que ahora está peleándose con Babi Checopar. Ella, que es enemiga nuestra en el pensamiento, que está por su conversión, pero bueno, es verde completamente, ya dijo una gran verdad en el debate contra el aborto. Ella dijo, acá está lleno de hipócritas, porque acá los que quieren votar en contra del aborto, la mayoría votó a favor de la fecundación in vitro. Y entonces, ¿por qué ahora se arrancan las vestiduras por el embrión? Lo cual tiene razón. ¿Por qué? Porque si uno respeta la ley moral natural y el signo de Dios, está mal el aborto y por lo tanto también está mal la fecundación artificial que va a llevar a esos embriones a estar congelados o al asesinato o a la experimentación científica o a lo que sea. ¿Ves? En ese caso yo tenía razón. Porque si uno sigue el razonamiento y se desprende justamente de la dignidad humana, de esa declaración famosa de 1948, si somos seres racionales y el ser racionales es una propiedad nuestra desde la concepción, yo soy racional desde que soy embrión. Yo soy tan racional ahora que soy sacerdote como cuando era un embrión el día de mi concepción. Entonces, me tienen que respetar. No me pueden congelar. O no me pueden implantar en el vientre de mi madre y me implantan 3. Y después de los 3 elegimos el mejor genético y los otros 2 los desechamos. Me están desechando. Están desechando un ser humano. Bueno, la ley moral natural, como les digo, nos ilumina en un montón de campos, y incluso campos que uno puede tener como dudosos o no sabe qué es lo que tiene que hacer. La ley moral natural nos ilumina muchísimo. O sea, realmente es muy, muy, muy importante. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta más. Padre, yo quería hacer una pequeña acotación, si se me permite también. Sí, Bueno, aparte de todo esto de que es el orden natural que tenemos, claramente se ve que si hay un desorden, vamos a primar los sentimientos sobre la razón. Y de ahí van a decaer muchas de estas cosas, como usted decía, digamos, de malentender que está mal el aborto y también está mal lo del matrimonio igualitario y también lo de los embriones congelados, porque sería eso, digamos, manejar todo con los sentimientos sobre la razón y queriendo cumplir un capricho que uno tiene para, para así llegar a sus fines como algo medio maquiavélico también, ¿no? claro, claro, claro. Y ahí, bueno, ahí vos dijiste una cosa muy importante, ¿no? Que es el tema de los sentimientos. Pero no solamente los sentimientos. Como dice el documento, hay eh, intereses entremezclados también cuando se oscurece la ley natural, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, uno entiende, por más que no comparta, pero entiende el drama de un matrimonio que no puede tener hijos. Entonces, ellos capaz que quieren recurrir a la fecundación artificial para poder tener un hijo, porque lo creen un derecho, no un don, sino un derecho. Pero se junta con los intereses de las clínicas de fertilidad, que es un gran negocio. Entonces junta lo monetario junto al sentimiento de la pareja que no pueden tener hijos y
priva sobre la racionalidad ese deseo, un poco desordenado, se junta el interés económico de la clínica de fecundación artificial. Y eso se junta, por ejemplo, que capaz que en esa clínica uno de los médicos es jefe de cátedra de una universidad por la cual él quiere también sentar criterio anticristiano o antidoctrina de la iglesia. Entonces, se puede juntar el ideólogo, que lo hace por fines, digamos, de perversión intelectual, con los intereses económicos, con los intereses sentimentales desordenados, y vas a hacer todo un combo que atenta, digamos, contra que se vea con más claridad, por ejemplo, esta particularidad de la ley moral natural respecto de los embriones. Bueno, y ahí, como les decía, la ley natural se puede aplicar a todo el ámbito de la vida. Por eso Juan Pablo II, en su primera homilía, en su primer discurso, él decía, ábranle la puerta a Cristo, ábranle la puerta de la economía, ábranle la puerta de la educación, ábranle la puerta de la política, ábranle la puerta de la cultura. Bueno, en todos esos ámbitos tiene incidencia directa la ley natural. En la cultura, en la política, en la economía, en la filosofía, en el pensamiento. En todo eso, digamos, la ley natural tiene mucho para decirnos. ¿Por qué? Porque la ley natural es la ley que Dios le dio al ser humano para que se maneje en este mundo. Volvemos, nosotros no nos manejamos por leyes inertes, ¿no? O leyes del instinto. No somos planetas o animales, somos seres espirituales. Por lo tanto, tenemos una ley que espiritualmente puedo adherir o la puedo rechazar. Entonces, bueno, esa es la gran aventura, digamos, que el hombre regule su vida en sociedad de acuerdo a esas leyes que Dios le dio. Y que en general, en las grandes cosas, el hombre compartió este gran patrimonio, ¿no? Salvo hasta las últimas décadas que ha habido una revolución muy grande. O sea, en toda la sociedad siempre se había defendido a grandes rasgos, ¿no? Lo que era el matrimonio natural, estar en contra del aborto, estar en contra, digamos, de los delitos, etcétera, digamos, ¿no? O sea, son cosas que condenar la mentira, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido un patrimonio de la humanidad. Bueno, eso es lo que hay que rescatar, digamos, y para eso hay que formarse, ¿no? Esa es la importancia, digamos, de rescatar todo esto. Bueno. Perfecto, padre. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. de Dejamos nada, en Julio. libertad, son las 9 de la noche, así Así que termina bueno, de buenas completar noches su... para todos. Bueno, gracias por la paciencia, por escuchar y bueno, estamos en contacto. Bueno, Julio, Muchas gracias. estamos viendo. Adiós. Muchas gracias, Luis, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Muy bueno, buena muchas- la iniciativa. Compartan los links, compartan los documentos, por favor, cuando puedan. Sí, lo vamos a ¿Cómo no? corto, lo voy a compartir por aquí, me parece. Así que lo dejamos al padre que se vaya mientras busco el documento. Muy bien, bueno, un abrazo para todos, con mi bendición, buenas noches. Adiós. Vale la pena leerlo el documento, hay que tener paciencia, hay que leerlo y releerlo varias veces, pero bueno, es un buen documento para estudiarlo, para juntarse a leerlo, ponerlo en común, es muy interesante. La verdad que